El lenguaje C++, pues viene del lenguaje C, ¿cierto? El lenguaje C fue un lenguaje desarrollado en 1972 por estos dos señores que ustedes ven aquí, que es Dennis Ritchie y Ken Thompson. Ken Thompson el de la izquierda y Dennis Ritchie el de la derecha, que en paz descanse, ya que él murió en el año 2011. Eh, Ellos eran físicos y también científicos de la computación y fueron los que desarrollaron pues el lenguaje C. Ese lenguaje pues fue muy utilizado porque ellos ayudaron a crear la primera versión de Unix y crearon el kernel. Recordemos que inclusive Linux utiliza el kernel pues de Unix y inclusive el mismo Android todavía sigue utilizando estas librerías de lenguaje C y C++. Entonces fue el lenguaje en su momento más importante y más utilizado en el mundo, ¿cierto? Y más en los orígenes, digamos ya, o expansión de la informática y la programación como tal. Entonces estos señores pues hicieron un gran aporte en vida a todo esto porque todos estos sistemas operativos como el famoso Linux, el Windows, eh, pues todos estos sistemas operativos desarrollados luego por Apple y toda esta gente, pues todos, o sea, el famoso Macintosh y todo eso viene de estos dos señores. Ellos fueron realmente los que con ese lenguaje cambiaron la industria de la informática al permitir que los sistemas operativos llegaran a dispositivos que fueran computadores portátiles o computadores o PCs, computadores personales, computadores de casa. Entonces estos señores pues hicieron ese gran aporte. Ken Thompson, el de la izquierda, luego se dedicó a estudiar el juego del ajedrez y fue una de las personas que investigó muchísimo sobre cómo hacer programas inteligentes para jugar al ajedrez. Entonces, pues siguió haciendo bastantes aportes al respecto. Entonces, ahora volviéndonos a C++, resulta que C++ fue diseñado en 1979 por Bargy Stroop, este señor que ustedes van a ver acá, ¿cierto? Y él lo desarrolló en el año 1979 porque él quería, y lo llamó C++ porque él quería hacer extensiones al lenguaje, es decir, mejorarlo. ¿Por qué? Porque C++ no permitía paradigmas de programación orientada a objetos. Entonces, de hecho, la primera versión de C++ no lo llamaron C++, sino C con clases, porque era el lenguaje C, pero permitía crear clases. Que las clases, pues la diferencia entre la programación estructurada y la programación orientada a objetos es que usted puede crear sus propios tipos de datos. Es decir, usted puede crear objetos de los cuales usted va a crear hijos o instancias que son como variables que son de un tipo o de una clase que usted creó, ¿cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, cuando hablamos de una variable tipo entero, entonces estamos diciendo que esa variable es hijita de un tipo de dato específico que se llama int, por ejemplo. Pero yo también puedo crear mis propios tipos de datos. De hecho, pues en Java, por ejemplo, existe una clase llamada Big Integer que la desarrollaron fue en C++ y, y fue pensada pues en eso. O sea, gracias a la programación orientada a objetos han podido crear nuevos tipos de datos y uno puede crear sus propios tipos de datos. Entonces, esa es como básicamente eh, pues la diferencia y permitió pues otros paradigmas como lo es la programación genérica que está pues muy enfocada digamos como en ser una colección de funciones ya. Entonces este señor pues que todavía está vivo, de hecho cuando hacen maratones a nivel mundial en algunas partes lo han invitado y a eventos porque el mismo lenguaje Java al igual que lo fue C++ de como evolución del lenguaje C, Java es una evolución de C++, porque ustedes ven que los ciclos se declaran igual, tanto los for, los while, los do while, los tipos de datos, pues se utilizan los tipos de datos primitivos, más los propios pues que vienen ya en Java, y utilizamos los tipos de datos primitivos que venían en C y los de C++, ¿cierto? Más los propios tipos de datos, como les digo, que nosotros podemos crear. Y una diferencia ya entre Java y C++ es porque C++ trabaja con punteros, que en su momento vamos a mirarlo, y Java no, Java corre sobre una máquina virtual y maneja pues la memoria como con ciertas, con más prudencia. Entonces C y C++, de hecho C++ lo llamaron un lenguaje híbrido porque él es el que permite ese salto de trabajar de estructuras a pasar a clases
y entonces permitía, y también lo llamaron el lenguaje multiparadigma. Entonces, por eso la importancia. Realmente, en la actualidad, eh, las aplicaciones trabajan, pues el mundo de la web es el que se tomó pues el planeta. Entonces las aplicaciones son todas enfocadas hacia la web, es decir, aplicaciones web, ¿cierto? Pero por detrás, o por debajo más bien, están corriendo a esas librerías desarrolladas todavía en C y C++, sobre todo muchas en C++, como les decía, del famoso sistema operativo Android. De hecho, cuando uno trabaja, por ejemplo, con Arduino, entonces le toca algunas librerías también de C++ allí. Y así, algunos que han trabajado, por ejemplo, con robótica y cosas, ven que todavía se siguen utilizando estas librerías, porque C++ es casi que un lenguaje, pues lo consideran lenguaje de medio nivel, que todavía trabaja muchas cosas, digamos, como muy en pro de la máquina, o sea, de bajo nivel. Y ya, pues, los lenguajes como tal que nosotros conocemos, Java y todos los de ahora, pues sí están muy enfocados a la web, pero como les digo, uno también debe dominar ciertas cosas o ciertos elementos de este lenguaje que le pueden ayudar, pues cuando uno en un futuro en una aplicación, en un proyecto, le toca implementar una librería. Por ejemplo, cuando uno trabaja en Java y hace un programa, uno no puede tener acceso directo a la máquina. Entonces le toca trabajar para con unas librerías como la NIO y otras para poder uno tener acceso a la máquina, a recursos de la máquina, ¿cierto? Como trabajar pues específicamente, por ejemplo, si yo voy a hacer un keylogger, ¿qué es un keylogger? Un capturador de teclado, y deseo guardar en un archivo TXT, pues todo lo que una persona escriba. Entonces ahí me toca bajarme un poco y utilizar esas librerías, por ejemplo, de C++, aunque también se puede en Java hacer algo similar, pero se facilita pues eso. Entonces era como para que recordáramos un poquitico el porqué de estos lenguajes. Bien, aquí vemos la estructura como genérica o general de un lenguaje, de un programa en el lenguaje C++. Cuando nosotros creamos un primer programa, de hecho, con solo darle archivo nuevo, eh, en IDEs como Codeblocks, en otras como DebC++, les puede traer ya una estructura predefinida con esta estructura. Pues, valga la redundancia, con este esquema que vemos acá, ¿cierto? Aquí vemos la primera línea que dice numeral include USTRING, eso es lo que se llama pues un archivo de cabecera. Esta directiva numeral include, ¿cierto? Está haciendo referencia a una biblioteca que trae C++, que es para manejar entradas y salidas. Anteriormente tenían una extensión que era la .h, que la H de hacer alusión a head, o sea, cabeza, o que era un cabezote. Estos archivos de cabeza no son más que instrucciones para el preprocesador, que es una parte, digamos, que procesa un archivo fuente antes de empezar el proceso de compilación como tal. Bueno, eso dependiendo, es muy parecido, por ejemplo, cuando en Java uno comienza a importar librerías dependiendo de lo que va a necesitar. Por ejemplo, utilizamos Scanner para poder leer por consola o leer desde un archivo, pero si vamos a utilizar otro tipo de, no sé, de entradas, entonces necesitaríamos librerías. Por ejemplo, si uno va a leer información por un puerto, digamos el puerto paralelo, que ya el puerto paralelo no se utiliza, o por ejemplo ese RJ232, el de donde conectábamos unos mouse serial que todavía algunos computadores lo tienen. Eh, y así, entonces dependiendo por dónde uno vaya a procesar la información, entonces puedo tener cierta librería, o dependiendo por dónde voy a enviar también la información, ¿cierto? Entonces estas librerías me pueden servir. Y también pues, al igual que lo hace uno con Java, si uno va a trabajar interfaces gráficas, si uno va a trabajar, eh, por ejemplo, colecciones de datos que ya vienen muy bien estructuradas, o estructuras de datos, como por ejemplo, ya hablamos de los array lists, de collection, etcétera. Entonces aquí, dependiendo pues, de lo complejo que sea un programa, uno puede traer diferentes librerías y trabajar con ellos. Bien, vemos ahora que hay una parte en la segunda línea que dice using namespace, ¿ya? Eso se llama pues una directiva, es la directiva using namespace. Define el espacio de nombre estándar, STD, que ustedes ven ahí. Esto, digamos, se utiliza así. Si ustedes consultan, por ejemplo, en la documentación de C++, había como tres formas diferentes de escribir un programa. Entonces, si yo no utilizo esta instrucción using namespace, entonces me toca estarle colocando el operador de ámbito, que son cuatro punticos,
a cada vez que vaya a colocar el code o el end line. ¿Por qué? Porque estas palabras están definidas en algo llamado un espacio de nombres. ¿Ya? Lo que pasa es que C++ tiene una característica que se llama espacio de nombres. Eso es para darle facilidad a lo que es crear nombres de variables, funciones, estructuras, clases, enumeraciones, etcétera, etcétera, con el fin de que no se produzcan conflictos entre dichos nombres, ¿cierto? Ustedes ven que cuando uno crea unas variables, hay ciertas palabras que son reservadas, que uno no las puede utilizar, ¿cierto? Yo no puedo crear una variable, por ejemplo, que llame int, porque int es una palabra reservada, por ejemplo, o una variable que se llama main, porque ya existe un método llamado main. De igual forma, uno puede crear espacios de trabajo eh, o espacios de nombres, donde yo declare ahí ciertas cosas que van a ser propias de ese ámbito. Entonces, al utilizar este use namespace, lo que estamos haciendo es no tener que estar colocando ese prefijo de los 4 punticos cada vez que haya que colocar un code o un end line, o sea, un final de línea, ¿cierto? De hecho, ustedes ven que en Java y en Android y en otras partes, en otros lenguajes, uno todavía cuando crea un proyecto, a veces, por ejemplo, en este Eclipse, a veces le pide crear un espacio de trabajo, que no es más que una carpeta en el disco duro, ¿cierto? Pero todo eso va viniendo pues de toda esta idea de crear nombres de espacio, ¿cierto? Para evitar conflictos. Bueno, pero esto básicamente es simplemente saber de dónde viene, aunque esto siempre lo va a traer pues toda estructura de un programa en C++. Ahora sí, vemos una función que es la función más importante o la función principal. De hecho, eso traduce main o el método main, que traduce principal, que es la primera que se ejecuta pues cuando corremos un programa. Y tiene, aquí vemos que tiene un tipo de dato de retorno que dice int, porque ustedes saben que las funciones, hoy más adelante lo vamos a trabajar, pues retornan datos, pueden devolverme datos. Es decir, o tipos de datos, pues. Yo hago una función, por ejemplo, que me haya una raíz cuadrada y esa función me va a yo le entrego un número y me devuelve pues la raíz cuadrada de ese número. Entonces hay una función que es de tipo entero, que es la función main. Cuando no se presenta ningún error en el momento de uno ejecutar un programita, entonces, él arroja un cerito indicando que todo está bien. Ok. Eso es básicamente lo que hace esta función. Yo puedo tener más funciones. Las funciones son como pequeñas porciones de código que se encargan de cosas específicas dentro de un programa más grande. O sea, son como subprogramitas que corren dentro de un programa más grande o que se encargan de pequeñas operaciones dentro de un programa más grande. Como veían hace un momento que yo estaba ubicado, ahorita les muestro en NetBeans, ya que les voy a hablar de las IDEs, ahí tengo varias funciones. Bueno, aquí vemos una instrucción que es code y otra instrucción que dice endline. Esta instrucción code, vuelvo y les digo, está dentro de la biblioteca IOString, que es la palabra IO, aquí es una palabra compuesta, quiere decir flujo, y la IO quiere decir input-output, o sea, para manejar entrada y salida. Y aquí vemos C, acuerden del lenguaje C, o sea, como salida, y tenemos el SYN, que es entrada, o sea, como y stream, o sea, entrada de input stream, o sea, entrada de flujo. Recuerde que los datos viajan como en un flujo, es decir, uno detrás de otro, como en fila india, así viajan los datos del computador a, pues a través de los diferentes dispositivos. Viajan es así, solo el puerto paralelo es el que envía 8 datos, digamos, en línea, pero por lo general todo viaja en fila. Lo que pasa es que es muy rápido, pero viajan es uno detrás del otro. Y eso es lo que llama un flujo de datos. Un flujo de datos tanto de entrada como de salida. Bien, y aquí vemos pues simplemente el cuerpo, que coloca la llavecita indicando que aquí inicia el cuerpo, aquí termina. Bien, eso es como en cuanto a la estructura. Ahora, las IDEs. Entonces yo aquí estoy trabajando con NetBeans. NetBeans es una IDE que está pensada o fue desarrollada inicialmente para trabajar proyectos en Java. Pero yo aquí también puedo trabajar con C++. Recuerde que esto es software libre, yo no necesito pagar una licencia para utilizarlo, ¿cierto? En este caso, pues y más con fines académicos, no tengo ningún problema. Y aquí vemos los proyectos, por ejemplo, de C++, voy a hacer un zoom en este lado, donde vemos que los de Java aparecen con el icono de una tacita de café y los de C++ aparecen como con un engranaje, ¿cierto? Inclusive también trabajo Python acá. Si ustedes miran, voy a bajar por acá. Esperen que es que
hago muchos algoritmitos en semana, entonces por acá tengo, por ejemplo, de Python. Miren el icono de Python. O sea que este IDE me sirve para trabajar diferentes lenguajes de programación, ¿cierto? Inclusive hasta para dispositivos móviles, pero uno ya debe tener en cuenta es con qué IDE se siente más a gusto. Y estaba diciendo ahorita lo de las funciones, que son como pequeños programitas. Aquí tenemos esta función, que es la principal, y por acá tenemos una que es la suma, y por acá tenemos otra división que es la resta, que está en este caso controlando que no haya una división por cero, ¿cierto? Con un do while. Entonces dice que digite un número diferente a cero. Entonces, y luego me entrega pues, el resultado. Entonces vemos la función principal y otras funciones, ¿cierto? O métodos, que también se les da ese nombre más en el concepto de la programación orientada a objetos. Bien, y aquí tenemos, vámonos a CodeBlocks. Este es CodeBlocks. De hecho, aquí está uno de los punticos que a ustedes se les colocó en el trabajo, que era hacer un ejemplo de cómo pasar, cómo entre las funciones se envían los datos por valor y por referencia. Aquí en este caso estamos viendo un paso por referencia. ¿Cómo así que por referencia? Por valor es que simplemente, como en este caso de esta función, voy a ir resaltando acá. Aquí tengo una función que tiene dos parámetros, ¿cierto? O dos argumentos, que son, digamos, como las cajitas donde él va a recibir la información, ¿cierto? Y que están precedidas del tipo de dato. Entonces aquí tengo el método main, acá el principal, que le está mostrando este mensaje al usuario, digite dos números enteros. Y aquí está el SYN, acuérdense cuando hablamos flujo de entrada, que lo captura desde la consola o desde el teclado y lo envía a la pantalla a través del code, ¿cierto? Entonces vemos estas flechitas, ese es el operador de concatenación para mostrar una variable con la instrucción SYN. Y también, por ejemplo, aquí está el símbolo de concatenación de salida, que es como el doble signo menor menor, o sea, este que va hacia la izquierda, para concatenar un mensaje, por ejemplo, con el resultado de una variable o en este caso una función. Entonces, si ustedes miran acá, yo le pido al usuario que digite dos valores, los leo, y aquí estamos invocando la función sumaRef. La llamé sumaRef para indicar que esta es por referencia, por referencia. Entonces, vamos a ponerle aquí en rojito. Aquí estoy invocando, vale, así. Aquí estoy invocando, vamos a ponerlo más bien al revés. Estoy invocando esta función y le estoy enviando, ojo, no le estoy enviando datos, sino que por referencia es que él lo que hace es que apunta a una dirección, a la dirección de memoria donde está esta variable n1 y donde está esta variable n2. Eso es lo que hace el signo de ampersand que ustedes ven aquí. Si yo le quito el signo ampersand, como lo ven acá arriba, entonces ahí lo que le manda es el valor. Le mandas el valor. Listo. Eh, por ejemplo, este N1 y este N2 de acá son diferentes a este N1 y a este N2 de acá, porque están en dos ámbitos diferentes. Miren los cuadritos en los que los encerré. Quiere decir que pertenecen a ámbitos diferentes. Es como si aquí tuviera alguien que llama Juan y aquí alguien que se llama Juan. Son dos diferentes. Pero en cambio este, le estoy diciendo que sí está utilizando el mismo N1 que tengo acá y el mismo N2 que tengo acá, porque está haciendo referencia a la dirección de memoria. Aquí es con el ampersand. En, en Python, por ejemplo, que se utiliza el tipado dinámico, por lo general todo se hace es por referencia. Pues se utiliza mucho lo de uno crea una variable y básicamente si vuelve a crear otra con el mismo valor, lo que hace es que simplemente cambia la referencia. Pero bueno, para no enredarlo es simplemente eso. El uno apunta a la dirección de memoria donde está declarada esa variable, donde existe, y el otro le envía un valor, o sea, le envía una copia. ¿Listo? Pero esa pues era un pequeño puntico. Pero entonces hablando de IDEs, aquí está CodeBlocks y está NetBeans. También está de C++. A mí la verdad no me gusta mucho de C++ porque es muy simplón. Me gusta más trabajar con estos que son más, no sé, un poco más gráficos, por decirlo de alguna manera, o más, ayudan un poquitico más al proceso de compilación, de búsqueda de errores, a la sintaxis del lenguaje, ¿cierto? Entonces me gusta un poquitico más por esto. Y también trabajan pues muy bueno. Aquí está CodeBlocks, que también lo recomiendo bastante.
Si ustedes instalan esto y ya se les saca problema, recuerde que uno tiene que llamar a o sea, tiene que crear una variable de entorno donde uno debe editarla para que esta IDE pueda, digamos, detectar el compilador. Yo, por ejemplo, cuando lo instalé me sacaba ese error y me decía, no se encuentra el compilador de C++. Entonces ustedes pueden buscar en internet el compilador de C++. Hay un sitio que se llama MinGW y desde ahí lo puede uno descargar, ¿cierto? O simplemente busca compilador de C++ y le aparece. Y ya uno lo selecciona y lo descarga, pero bueno, yo creo que ustedes esa parte ya la hicieron. Pero si después de uno instalar inclusive el compilador y esto no le funciona, es porque la variable de entorno no está bien configurada. Entonces a uno ahí lo que le toca hacer es abrir el, el sistema, es decir, pues el panel de control, en este caso las propiedades avanzadas del sistema. Entonces aquí hay algo que dice configuración avanzada del sistema. En configuración avanzada del sistema yo vengo acá donde dice variables de entorno y hay algo que dice variables, en variables de entorno están las del usuario y están las del sistema. En este caso yo me ubico en las del sistema. Y si ustedes observan acá, pues yo aquí tengo configuradas, o tengo configurada esta variable, la del path, con diferentes lenguajes, ya que yo utilizo la versión 8 de Java, trabajo con Python y trabajo con C++, ¿cierto? Entonces ustedes se seleccionan este y le dan editar y miren que aquí tengo, por ejemplo, donde me quedó el compilador de C++, que es este, que está en esta ruta. Entonces si yo, por ejemplo, abro acá el explorador de Windows y vengo al C, entonces aquí aparece MinGW, que este es el que yo le digo que ustedes pueden buscar, este. MinGW, que es el compiladorcito de C++ para trabajar con Windows. Y hay una carpetica que se llama bin, que es donde él directamente va a buscar el compilador. Y yo me copio esta dirección y me vengo acá en el pad y le doy nuevo y lo escribo, que es lo que ustedes están viendo acá. Le da uno a aceptar, entonces ya uno puede escribir programitas ahí. Lo mismo, por ejemplo, con Python, lo mismo con Java, o ejecutarlo desde la consola, lo que nosotros llamamos el famoso DOS. Pero esto es simplemente para explicar por si de pronto en algún momento han tenido pues pues si le ha presentado esta dificultad o si están todavía mirando con cuál IDE seguirán. CodeBlock realmente es muy bueno porque él te complementa las cosas. Cuando se coloca un punto, mire que le trae pues como la sintaxis, o si estás trabajando con objetos, te trae pues todas las propiedades de ese objeto. Y es bueno, aquí por ejemplo está correr, o sea, compilar y correr, y te abre una ventanita, la consolita. Vamos a ver si yo la tengo aquí minimizada. Ahí salió. Entonces aquí está, digite dos números enteros. Por ejemplo, el 4, el 8, la suma es 12. Bueno, aquí lo que dice que retorna el cerito, lo que habíamos visto acá del return, en el método main, que él devuelve un cero cuando pues no tiene ningún problema. Anteriormente había que poner el return 0, como lo veíamos ahorita en la diapositiva, ya eso no es necesario pues porque es algo interno que él maneja. ¿Ya? Inclusive uno aquí puede hacer algo que se llama la sobrecarga de métodos. Si yo tuviera los dos métodos con el mismo nombre y con diferentes, por ejemplo, parámetros, atributos, pero es algo que vamos a ver posteriormente. Entonces, cerremos acá. Haciendo un programita desde cero, entonces lo que hace uno es que se viene a archivo, estando en CodeBlocks, nuevo, y aquí le puedes decir archivo. O simplemente le hacen el cuadrito aquí en esta hojita en blanco. Y él acá entonces le trae varias categorías dependiendo de los lenguajes, porque mire que también permite trabajar con Java, con Fortran, con otros lenguajes. Y en este caso estamos con C++, entonces usted le da C++ source, o sea, programa fuente de C++. Le dices Go y él aquí le va a preguntar, dice bienvenido, bueno, al nuevo asistente, bueno, aquí le damos siguiente, y le dice que seleccione pues como en qué lenguaje. Recuerden que C++ es C para poder trabajar programación orientada a objetos. Entonces uno puede tener los dos compiladores sin problema en esta IDE, pero en este caso vamos a trabajar con el compilador de C++. Y aquí me pregunta dónde desea usted guardar su archivo. Entonces usted viene acá y selecciona una ruta. Yo aquí, por ejemplo, ya tengo una en el D, que la llamé programitas en C++.
Y aquí tengo, por ejemplo, proyectos que ya he hecho de C++. Los proyectos aparecen porque están en carpeticas. Y si yo guardo un archivo directamente, ¿cierto? Por ejemplo, este que lo puedo llamar encuentro, ¿cierto? Encuentro, dejémoslo así, cuento, o encuentro uno. Eh, Él me le va a poner esta extensión que ustedes ven acá. Dice CPP, CPP, o sea, de C++, o sea, C++, pues traducido al español. Yo lo guardo y ya. Aquí dice adicionar, bueno, ya tiene como, aquí no hay que decirle nada más, simplemente le damos finalizar y él viene y me deja como una hojita en blanco, ¿cierto? Pero cuando yo escribo esa primer directiva, observe que con solo colocar el numeral, ahí mismo me trae todo lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Entonces selecciono lo que yo quiera y aquí entonces él ya me trae, mire, yo voy escribiendo y él me va complementando. O si tengo un error también me lo muestra, pero mire que ahí me lo complementa, ¿cierto? Ahí ya me dice que va a tratar con esto. Ahora le pongo el using y también él me lo va complementando. Using namespace std, estándar. Mire que o sea, él va detectando. Entonces es lo bueno porque te ayuda mucho a no equivocarte en la sintaxis y en esas cosas pues que son propias del lenguaje. Recordemos que un programa es un conjunto de sentencias y básicamente o un conjunto de funciones y una función es un conjunto de sentencias. Y básicamente en C++ existen dos tipos de sentencias, sentencias de declaración y sentencias de asignación. Es decir, de declaración cuando yo creo variables, ¿cierto? Vamos, por ejemplo, aquí primero a declarar este método, que es el método main, como el método principal. Entonces, este método por ahora no tiene parámetros. Si ustedes miran acá en NetBeans, por lo general cuando uno crea un nuevo proyecto, a veces sí le crea, bueno, aquí tengo varios, y él a veces sí le crea, pues le muestra a uno el main y le muestra, bueno, yo aquí porque esto los creé de cero, pero cuando uno crea un nuevo proyecto a veces le crea como unos argumentos y unas cositas aquí ya por defecto, pero uno las puede eliminar, ¿cierto? Inclusive me muestra los includes que estoy utilizando acá y con la extensión .h, de dónde vienen, ¿cierto? Las librerías que estoy utilizando, él me trae unas y siempre me carga el UStream por defecto sin necesidad de tener que escribir nada, ¿cierto? Entonces yo lo digo es para que ustedes tengan como más opciones. Bueno, y aquí, por ejemplo, ya yo puedo empezar a trabajar. Entonces ya puedo colocar un mensajito sencillo, code. Entonces mire que él aquí te va colocando todo. En los encuentros en que nos vamos a enfocar sobre todo en la programación orientada a objetos, ¿cierto? Porque es realmente lo que uno necesita, ya que inclusive algunos lo ven como diseño orientado a objetos. Y aquí está el final de línea, que inclusive uno también le puede poner el backslash n como en Java, pero por ahora entonces en line. Ya, esto así sencillito, ya eso es un pequeño programita, un pequeño programita. Listo, desea continuar, digámosle que sí. Pues si usted no lo ha construido, desea crearlo ahora, decimos que sí. De pronto si ahí me está pidiendo el return, está pidiendo el return, ahí me está diciendo que me falta como, me falta el punto y coma, eso es lo que él me está indicando. Entonces mire que la compilación es muy buena y te dice en qué línea. Se está diciendo, ojo, antes de la llave falta un punto y coma, se esperaba un punto y coma, eso es un error, ¿cierto? Entonces, aquí punto y coma. Entonces decía precisamente porque son las sentencias. Todas las sentencias en C++, al igual que en Java y el lenguaje C, terminan en punto y coma. Ya lenguajes como Python, que son altamente, pues de mucho más alto nivel, eh, facilitan eso. Simplemente en Python, por ejemplo, se basan en la indentación, o sea, una sangría que le ayuda a uno a saber dónde cierra, por ejemplo, un condicional, dónde cierra un ciclo, dónde cierra una función. Entonces todo va es como dependiendo del nivel de anidamiento, saber dónde va eso. Él también lo formatea, pero a veces se pierde un poquitico. Entonces las llaves ayudan como visualmente a uno identificar. Pero Python, por ejemplo, simplifica mucho estas cosas. Listo, entonces aquí dice, esto es muy fácil.
Obviamente, por la configuración que tenga el idioma, pues él puede mostrar eso. Acuérdense que hay algo que llama UTF-8 y otras cositas ahí que uno puede configurar pues para que salgan esas tildes. Bueno, yo les hice una pregunta, ¿qué son factores primos? Hagamos ese programita sencillito. ¿Qué serán los factores primos de un número? Bueno, factores primos es descomponer un número en los factores que lo componen. O sea, todos los números están compuestos, valga la redundancia, por números primos. Por números primos. Entonces, ustedes se acuerdan cuando esos son los divisores. Cuando usted le dan, por ejemplo, un número, entonces usted empezaba a sacarle mitad, luego le sacaba tercera, luego le sacaba quinta, luego le sacaba séptima y así. Porque usted, lo que dice Marco, usted lo que busca era los divisores de ese número. Y eso está bien. Pero resulta que esto pues es el lenguaje de las matemáticas de que son los números que nada más pueden dividirse en los otros. Bueno, a veces se presta para enredos. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos qué es un número primo, entonces la definición nos dice son los que son divisibles por sí mismo y por uno, ¿cierto? Pero realmente todos los números se pueden dividir, ¿cierto? Sí, por eso le digo que a veces se presta errores en el lenguaje. Todos los números se pueden dividir por otros, que lo que pasa es que va a haber residuo. Entonces se dice que son divisores, como lo que se indicaba Marco, es cuando el residuo es cero, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, vamos a mirar acá que estaba haciendo una prueba de escritorio ahora con los de lógica de programación. Entonces yo cojo, por ejemplo, el 80, mirad acá, cojo el 80, y el 80 yo le puedo sacar mitad, ¿cierto? Mitad 80, 40, luego el 40 le puedo seguir sacando mitad. A ver, al 80 le puedo seguir sacando mitad, aquí le puedo seguir sacando mitad, al 10 le puedo seguir sacando mitad, y ya. Al 10, por ejemplo, le saco la mitad, que es el 5. Al 5 ya no le puedo sacar mitad, entonces me toca sacarle quinta. Estos numeritos que ustedes ven aquí, eso es lo que se llaman los factores primos. Por ejemplo, aquí sería 2 elevado a la 4 por 5. Y eso me daría 80. Esos son los factores primos, son los que, ¿cierto? O sea que el número 80 tiene 5 divisores. ¿Qué quiere decir divisores? Que al dividirlos no me va a sobrar nada. Por ejemplo, si yo cojo aquí el 5 y lo divido por 2, si me sobra algo, ¿cierto? Porque ustedes dicen, eso da 2.5, o sea, vas a tener un residuo. En cambio, si decís 10 dividido 2, 5 y no te sobra nada, ¿cierto? Como no sobra nada, entonces se dice que es un divisor exacto. Ahora, si nada más el número se puede ir por sí mismo y por uno, entonces estamos hablando de un número primo. Entonces yo ahorita con los de lógica estábamos haciendo ese algoritmito para que no se vayan a estresar. Vieron, aquí ya está hecho con los de lógica. Entonces nosotros colocamos, aquí hicimos pues la prueba de escritorio en Excel que les mostré e hicimos el algoritmito. Vamos a correrlo. Entonces, por ejemplo, ahorita lo hacemos en C++, simplemente es interpretar esas instrucciones. Entonces dice, digite un número máximo de 3 dígitos. Coloquemos, por ejemplo, 729. Y entonces observen que el 729, obviamente nosotros sabemos que al no ser par, entonces no se puede sacarle mitad, no se puede ir por 2, ¿cierto? Entonces él empieza a sacarle tercera. Y todos los números que le dieron casualmente acá, todos tienen es tercera, ¿cierto? Podemos ensayar con cualquier otro número. 624, a ver qué nos sale. Entonces mire, nos dice que el 624, entonces aquí le sacó mitad, aquí le sacó mitad, aquí le sacó mitad, aquí le sacó mitad, aquí le sacó tercera. Y mire el número que le quedó. Por ejemplo, el 13. Y uno dice, ay, el 13 no le puedo sacar ni mitad, ni le puedo sacar tercera, ni le puedo sacar quinta, ni séptima, sino que le tuvo que sacar treceava. ¿Quién me dice por qué nos está diciendo esto? Esto así. Es más, si yo vuelvo y ejecuto y coloco el 13, entonces vemos que no tiene divisores más que sí mismo y el 1, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando de un número que, ustedes lo dijeron ahorita, un número primo. Eso, es un número primo. Lo mismo, por ejemplo, si coloco aquí el 109, observen que el 109 es un número primo, nada más es divisible por sí mismo y por 1. En cambio, con los otros números, uno coloca cualquier otro número, no sé, vamos a ver este número que es muy famoso, y mire que sí tiene, o sea que no es un número primo, ¿cierto? Y qué curioso que el número 2, siendo un número par, es un número primo. Aquí vemos, por ejemplo, que el 37 viene siendo un número primo. Entonces yo pongo 37, nada más me sale 37 y el 1. Y lo mismo, si coloco el 2,
pues solamente, ¿cierto? En cambio, si yo pongo el 4, mire que me salen más divisores, ¿cierto? Me sale el 2, otra vez el 2 y al final el 1. Entonces, ¿cierto? Y lo mismo, por ejemplo, si coloco el 6, estoy hablando de los números pares, entonces me sale más divisores. En cambio, el 2 es curioso que es par, pero solamente es divisible por sí mismo y por 1. Entonces, es de los primeros 10 números primos o 100 números primos que es par y a la vez que es número primo, porque no, esos son sus divisores. Bueno, entonces este mismo ejercicio, pues era simplemente para contextualizarlos un poco. ¿Esto para qué se utilizan los números primos? Muchísimo. Y, las matemáticas discretas saben que son la base de la ciencia de la computación. Y estos números primos se utilizan en algoritmos de criptografía. Por ejemplo, el algoritmo RCA que se utiliza para hacer firmas digitales, para cuando se hace transacciones por Internet. Entonces, este mismo algoritmo lo podemos llevar para allí. Vamos a copiarlo y pegarlo. A ver cómo lo haríamos en C++. O no es necesario copiar y pegar. Bueno, sí, ya que lo dije así, pues para hacerlo cortico. Para que vamos a ver, simplemente pasamos las instrucciones. Entonces vámonos para CodeBlocks, aquí. Y en el main vamos a colocar esto. Listo, entonces aquí en vez de decirle definir, entonces simplemente colocamos int, así int n, y, y esto le colocaríamos punto y coma. En este caso estamos declarando estas variables y aquí en vez de decirle escribir, entonces ¿qué es lo que vamos a colocarle? Un code. Aquí le colocamos code, digite un número, ¿cierto? Y aquí, bueno, aquí el operador de concatenación y final de línea. Ok, aquí hay que leerlo, entonces lo leemos con un sin. Mire que lo único que hago es interpretar las instrucciones en el idioma, pero la lógica es lo importante. La lógica es lo importante. Esto aquí queda igualito, estoy inicializando estas variables. Aquí el mientras, pues ustedes saben que simplemente es un while. Aquí es mientras n sea diferente, pues aquí el diferente, eso era pseudocódigo, pero aquí el diferente es así, el operador diferente, ¿cierto? Mientras sea diferente a 1. Y aquí pues yo no le puedo decir hacer, sino que le pongo una llavecita. Ahora tengo que ponerle donde cierren el fin mientras. De hecho aquí le puedo poner esta y esto lo pongo como un comentario para saber que ahí está cerrando. Bien, y el condicional, pues aquí lo tenemos en español porque era pseudocódigo, ahora hay que ponerlo en inglés. Le ponemos un if y decimos que n y aquí el mod, o sea, la función módulo, aquí es el signo de porcentaje, que nos está diciendo que n al dividirse sobre i, su residuo va a ser, si su residuo es 0, entonces que haga lo siguiente. Y aquí el operador de comparación es este, doble igual, porque si no quedaría como una asignación. Y el entonces, esto aquí llevas una llavecita, esto le podemos colocar un comentario, escribir, volvemos otra vez con el code y que nos muestre esto. Y aquí el operador de concatenación, o sea, no va a la coma, sino que iría a esto. Iría a esto, aquí final de línea, end, otra vez, end, L y punto y coma. Aquí punto y coma, aquí otra vez punto y coma. De hecho, aquí tiene un operador que nos podemos ahorrar esto, que simplemente, ya que estamos en C++, o sea que se incrementa de a uno. Son los operadores de incremento y decremento. Pues ustedes lo tienen ahí en la documentación de C++, así como está el menos menos, así como aparece el más igual o el por igual, que multiplica lo que tiene y le suma lo que está a la derecha. Bueno, lo mismo acá, este lo incrementamos. El famoso si no, ustedes ya saben que es else, y como esto es un else, entonces aquí tiene que cerrarse, pues la sintaxis nos dice, aquí cierra esta llavecita y aquí abro otra llavecita. Entonces aquí en vez del fin sí, entonces diría esto y ahí estoy cerrando. Aquí es otra vez nuevamente el code, n, operador de concatenación y punto y coma. Lo mismo acá, copiemos y peguemos este. Que nos faltó aquí, el endline.
Eso es para que haga pues el famoso salto de carro. Esto ya lo podemos quitar. Ah, bueno, aquí faltan los divisores. Divisores. Pero falta colocarle la C, que es el que hay que mostrar. Esto ya lo podemos quitar. Bueno, me imagino que él aquí, no sé si tenga una opción o un atajo. En NetBeans sí lo tiene, para uno darle format. Bueno, ahí, o sea, para formatear el código que se nos vea derechito, ordenadito. Entonces está el main. Aquí termina. A ver qué más nos falta. Yo creo que ahí está bien. No me falta un punto y coma de pronto por ahí. El fin del while, fin mientras. Bueno, aquí me falta. Y aquí es más. Bueno, a ver qué más. Hagámosle una compilación mental antes de hacerlo. Entonces aquí estoy declarando las variables. Estamos pidiéndole, mostrámosle un mensaje al usuario para que sepa qué hacer. 728. Como que no me deja ver los dos a la vez, pero me sacó exactamente lo mismo. Entonces mira, visores, o sea, los que quedaron a la derecha, que fueron 4. Quedó bien. Y tenemos lo mismo.